Dos niñas apache gemelas lo invitan a casa, sin decirle que sería el esposo de su madre. El hombre había llegado al pequeño pueblo apache temprano aquella mañana. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra, y el aire estaba lleno del aroma de la madera quemada y de la tierra húmeda. Caminaba despacio, disfrutando de la tranquilidad que ofrecían las calles estrechas, donde las casas bajas de adobe se mezclaban con jardines llenos de flores silvestres. Todo era diferente a la ciudad de la que venía, no había ruido de autos ni luces brillantes que cegaran la vista, solo el murmullo del viento y los pasos de algunos vecinos que saludaban con amabilidad. Mientras recorría el mercado, sus ojos se posaron en dos figuras pequeñas que jugaban cerca de un puesto de frutas. Eran dos niñas gemelas, con cabello oscuro que caía en suaves ondas y ojos curiosos que parecían ver todo con atención. Llevaban vestidos sencillos pero coloridos, llenos de flores bordadas que destacaban bajo el sol. Parecían iguales en todo, desde la manera en que reían hasta la forma en que se movían, pero cada una tenía un brillo distinto en la mirada, como si una fuera un poco más traviesa y la otra más reflexiva. Sin que él se diera cuenta, las niñas se acercaron con pasos rápidos y seguros. Una de ellas, la más atrevida, lo miró a los ojos y dijo con una voz clara y dulce: «Hola, señor. ¿Quiere venir a nuestra casa a ver algo especial?» El hombre se sorprendió por la confianza de las niñas. Nunca antes alguien lo había invitado a su hogar de esa manera, y mucho menos sin conocerlo. Sin embargo, algo en su tono y en la mirada de las gemelas le transmitió sinceridad. Sonrió y aceptó, sin pensar demasiado en la invitación. Las niñas lo guiaron por callejones estrechos y senderos de tierra, hablando entre ellas en susurros y risas que se mezclaban con el canto de los pájaros. El hombre la seguía, curioso, tratando de imaginar qué le mostrarían. Cada tanto, las gemelas se giraban para asegurarse de que él no se quedara atrás, y él, con cada paso, sentía una especie de ligera alegría que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al llegar a la casa, él se encontró con una construcción sencilla pero acogedora. La puerta estaba adornada con colgantes de cuentas y plumas, y desde la ventana se podía ver un jardín lleno de plantas. Las niñas lo invitaron a pasar y él obedeció. Dentro, el aroma de la comida casera se mezclaba con el olor de la madera y el polvo limpio del suelo. La casa estaba ordenada, con mantas y tapices que contaban historias a través de sus colores y figuras. Cada detalle parecía cuidado, mostrando la dedicación de quienes vivían allí. En la sala principal, apareció una mujer que debía tener unos 30 años. Su rostro reflejaba fortaleza y dulzura al mismo tiempo. Tenía ojos que parecían comprender todo lo que pasaba a su alrededor y una sonrisa tranquila que hacía sentir a cualquiera como en casa. Al ver al hombre, asintió ligeramente con la cabeza, como si lo hubiera esperado de alguna manera, aunque él no comprendía por qué. «Hola», dijo él con respeto. «Gracias por recibirme». La mujer asintió de nuevo y lo invitó a sentarse. Las niñas comenzaron a mostrarle sus juguetes y dibujos, explicando con entusiasmo cada detalle de lo que habían hecho. Había dibujos de la naturaleza, del cielo, de animales que vivían cerca del pueblo, todos llenos de color y de vida. El hombre las escuchaba con atención, preguntando detalles sobre los colores que usaban o por qué dibujaban ciertos animales, y las niñas respondían con risas y gestos exagerados, felices de tener a alguien interesado en su mundo. Mientras tanto, él notaba pequeñas señales que despertaban en él una sensación extraña, una mezcla de familiaridad y sorpresa. Había algo en la manera en que las niñas lo miraban, en la manera en que hablaban de su madre, que lo hacía sentir conectado con esa familia sin conocerlos realmente. A veces, una de las gemelas le tomaba la mano y la otra le mostraba un dibujo, y él sentía que estaba entrando en un mundo que no esperaba descubrir. El tiempo pasaba sin que él se diera cuenta. La mañana se transformó en tarde, y aún estaba dentro de la casa, rodeado de la alegría de las niñas y la tranquilidad de la madre. Ellas le contaban historias de la escuela, de los juegos que hacían en el río cercano, y él escuchaba, fascinado por la inocencia y la inteligencia que demostraban.
Cada palabra, cada gesto, parecía acercarlo más a esa familia, aunque él todavía no comprendía del todo el papel que estaba destinado a tener. La madre, mientras tanto, observaba en silencio, evaluando la manera en que él interactuaba con sus hijas. No había prisa en revelar nada, solo un gesto de paciencia y una sonrisa que mostraba confianza. Ella sabía que su vida había tomado un giro inesperado al conocerlo y que su llegada a la casa no era casualidad. Las gemelas lo habían invitado sin saberlo, guiadas por un instinto que solo los niños poseen, reconocer a las personas que, de alguna manera, tendrán un lugar importante en su mundo. El hombre comenzó a notar detalles de la vida diaria que reflejaban la cultura apache, la manera en que las mantas estaban dobladas, los utensilios cuidadosamente colocados en la cocina, los amuletos que colgaban en diferentes rincones de la casa para proteger a la familia. Todo parecía transmitir respeto por las tradiciones y por la vida misma. Él se sentía cautivado, comprendiendo que no solo estaba visitando una casa, sino entrando en un mundo lleno de historia y significado. A medida que la tarde avanzaba, las gemelas lo invitaron a ayudarles con un pequeño proyecto, construir una cometa para volarla en el campo cercano. Él aceptó con entusiasmo, y juntos comenzaron a cortar palitos, pegar papel y atar hilos. Era un momento sencillo, pero lleno de risas y concentración. Cada movimiento que hacía con las niñas le enseñaba paciencia y atención, y cada comentario de ellas lo hacía sonreír con ternura. Durante ese tiempo, la madre lo observaba, sin intervenir, dejando que la conexión entre él y las niñas se fortaleciera de manera natural. Había algo en su manera de reír, de escuchar, de participar, que le daba confianza y mostraba que su corazón era sincero. Él, por su parte, empezaba a sentirse cómodo, como si hubiera encontrado un lugar donde podía ser parte de algo más grande que él mismo. Al terminar el proyecto, salieron al patio trasero para volar la cometa. El viento soplaba con fuerza, haciendo que el papel se elevara rápidamente. Las niñas gritaban de emoción, corriendo mientras sostenían los hilos, y el hombre corría detrás de ellas, intentando mantener el control de la cometa. Era un momento de pura alegría, donde las preocupaciones del mundo exterior desaparecían y solo existían risas, carreras y el vuelo de un objeto simple que unía a todos en una experiencia compartida. Al final del día, cuando la cometa finalmente cayó suavemente al suelo, el hombre se sentó con las niñas y la madre en la terraza, observando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. Nadie hablaba mucho, solo había un silencio cómodo, lleno de respeto y satisfacción. Él sentía que algo importante había comenzado, algo que aún no entendía del todo, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. Mientras se despedía para irse, las niñas lo abrazaron con fuerza, y él respondió con cuidado, sintiendo un vínculo inesperado que lo conmovía profundamente. La madre le dio una mirada tranquila, como diciendo que había cosas que se revelarían en su momento. Él salió de la casa con el corazón lleno de preguntas y de curiosidad, consciente de que había dado el primer paso hacia una historia que sería mucho más grande y significativa de lo que jamás imaginó. Después de aquella primera visita, el hombre no podía dejar de pensar en las gemelas y en la madre. Cada vez que recordaba la risa de las niñas, sus gestos curiosos y el modo en que la madre lo miraba, sentía una mezcla de sorpresa y ternura que no había experimentado antes. Durante los días siguientes, su mente volvía constantemente a esa casa sencilla, con el aroma de la comida casera, los colores de los dibujos y la sensación de calidez que había sentido desde el primer momento. Un día, mientras caminaba por el mismo sendero del mercado, vio a las gemelas jugando cerca de un pequeño arroyo. Sus risas se escuchaban a lo lejos y, al verlo, corrieron hacia él sin dudar. «Señor», gritaron al unísono, saltando de emoción. «Venga con nosotras. Tenemos algo más que mostrarle». Él sonrió y, sin pensarlo mucho, la siguió. Esta vez, el paseo no era solo un camino hacia la casa, sino una aventura, llena de secretos y curiosidad infantil.
Las niñas hablaban de todo y de nada, de los pájaros que veían en el cielo, de los peces que saltaban en el arroyo, de los cuentos que escuchaban en la escuela. Cada palabra estaba llena de vida y alegría, y él se dejó llevar por esa energía, sintiendo cómo su corazón se iba abriendo poco a poco a la familia que comenzaba a conocer. Al llegar a la casa, fue recibido nuevamente por la madre, quien sonreía con calma. No había palabras de bienvenida elaboradas, solo una sensación de familiaridad que lo hizo sentirse cómodo. Las niñas lo arrastraron hacia la sala principal, donde ya habían preparado un pequeño rincón con mantas y cojines para mostrarle sus últimas creaciones, una especie de escenario hecho con figuras de madera y papel, representando historias de animales y leyendas locales. El hombre se sentó con ellas, admirando la creatividad y el esfuerzo que habían puesto en aquel juego. Mientras las niñas explicaban cada detalle, él comenzó a notar más cosas sobre la madre, cómo movía las manos con delicadeza al servir té, cómo escuchaba con atención sin interrumpir, cómo su presencia llenaba la habitación de calma. Había algo en ella que transmitía fuerza silenciosa y cariño genuino al mismo tiempo. Él no sabía cómo explicarlo, pero cada gesto de ella le hablaba de cuidado, respeto y amor por sus hijas. ¿Usted vive aquí solo?, preguntó una de las gemelas de repente, mirando al hombre con ojos inquisitivos. Él se rió suavemente, sorprendido por la sinceridad de la pregunta. No, yo vivo en otra ciudad, pero me gusta visitar lugares como este. Es tranquilo, y la gente es amable, respondió. Nosotros somos amables también, dijo la otra, sonriendo traviesa. Y nuestra mamá es la mejor. El hombre asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Había algo especial en aquella familia, algo que no podía explicarse solo con palabras. Las niñas comenzaron a enseñarle más cosas, como preparar un pequeño almuerzo, cómo cuidar las plantas del jardín, y hasta cómo reconocer algunos animales por sus sonidos. Cada momento estaba lleno de aprendizaje, pero de una manera divertida, ligera y natural. Mientras ayudaba a las niñas a regar las plantas, el hombre empezó a notar ciertas similitudes entre él y la madre. No en el aspecto físico, sino en gestos, en la manera de mirar y escuchar, en la forma de interactuar con los demás. Era un sentimiento extraño, como si de alguna manera perteneciera allí, aunque aún no entendiera por qué. Las niñas, por su parte, parecían percibirlo también. A veces se reían de forma cómplice entre ellas, como si supieran algo que él aún no descubría. Al mediodía, la madre preparó un almuerzo sencillo pero delicioso, tortillas recién hechas, verduras de su propio huerto, y una sopa caliente que llenaba la cocina con un aroma irresistible. El hombre se sentó con ellas a la mesa, y mientras comían, las gemelas comenzaron a hablar sobre su escuela, sus amigos y los juegos que les gustaban. Cada palabra estaba llena de emoción y curiosidad, y él escuchaba atento, participando cuando podía, pero dejando que fueran ellas las protagonistas de la conversación. Después de comer, las niñas lo llevaron a dar un paseo por los alrededores del pueblo. Le mostraron un pequeño río donde les gustaba pescar, un prado lleno de flores silvestres, y un árbol gigante que, según ellas, había estado allí desde siempre. Caminaban de la mano con él, corriendo y saltando entre la hierba, y cada tanto, él se detenía para observar cómo las niñas jugaban con alegría sin preocupaciones. Era un espectáculo de inocencia y libertad que lo llenaba de paz. Durante ese paseo, comenzaron a surgir conversaciones más profundas, aunque aún sutiles. Las niñas hablaban de su madre, de sus sueños y de lo que esperaban de la vida. Él escuchaba con atención, comprendiendo poco a poco la importancia que su presencia estaba comenzando a tener en la vida de estas pequeñas. Había un vínculo silencioso que se formaba, hecho de miradas, sonrisas y gestos compartidos. Al regresar a la casa, la madre lo invitó a sentarse junto a ella en la sala mientras las niñas jugaban en otra habitación. Fue un momento tranquilo, lleno de silencio cómodo. Sin que él preguntara, ella comenzó a hablar de la vida, de sus responsabilidades, de cómo había criado a sus hijas con esfuerzo y amor. Su voz era calmada,
pero cada palabra llevaba peso y significado. Él la escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de admiración y respeto. No había prisa en sus palabras, ni presión para revelar secretos. Solo una conversación natural entre dos personas que empezaban a conocerse. En ciertos momentos, ella miraba hacia la habitación donde jugaban las niñas, y él comprendía que su mirada no era solo de madre protectora, sino también de alguien que evaluaba cuidadosamente a quien entraba en su vida y en la de sus hijas. Más tarde, las gemelas regresaron con un nuevo proyecto, querían enseñarle a tejer pequeñas pulseras con hilos de colores. El hombre se sentó con ellas en el suelo, intentando seguir las instrucciones mientras ellas lo corregían con paciencia y risas. Era un juego sencillo, pero lleno de simbolismo. La paciencia, la atención y la dedicación eran cualidades que se transmitían sin necesidad de palabras complicadas. Él sentía que cada hilo que pasaba por sus dedos era un lazo más que lo unía a esa familia. Al caer la tarde, la madre propuso salir al campo cercano a observar la puesta del sol. Todos caminaron juntos, y mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosas, las niñas corrían por el prado, gritando de emoción y señalando aves que volaban cerca. El hombre y la madre caminaban detrás, disfrutando del momento en silencio. Había algo casi mágico en esa escena, la naturaleza, la familia y la sensación de paz que impregnaba el aire. Fue entonces cuando el hombre comenzó a darse cuenta de algo importante: las niñas no solo lo habían invitado a jugar, sino que de alguna manera, lo habían incorporado en su mundo de manera natural y sin reservas. Había una conexión que trascendía la curiosidad inicial y que se estaba transformando en algo más profundo, algo que él aún no podía nombrar pero que sentía en el corazón. Antes de despedirse, las gemelas lo abrazaron con fuerza, riendo y hablando al mismo tiempo. Él correspondió a sus abrazos, sintiendo un calor humano que hacía tiempo no experimentaba. La madre lo observaba, sonriendo con calma, como si supiera que cada encuentro fortalecía los lazos invisibles que un día definirían la relación entre ellos. Esa noche, al regresar a su ciudad, el hombre pensaba en cada detalle, en las risas de las niñas, en la paciencia y fuerza de la madre, en la sencillez de la vida diaria del pueblo apache. Comprendió que algo importante había comenzado, algo que cambiaría su manera de ver la familia, el amor y la vida misma. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que su destino se estaba entrelazando con esa familia de una forma que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Mientras cerraba los ojos para dormir, su mente volvió una y otra vez a las gemelas corriendo en el prado, al aroma de la comida en la cocina y a la mirada tranquila de la madre. Sabía que no había coincidencias, y que cada momento vivido ese día había sido el primer paso de una historia que aún estaba por escribirse, llena de sorpresas, aprendizajes y emociones que cambiarían su vida para siempre. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de descubrimientos y sorpresas para el hombre. Cada vez que regresaba al pequeño pueblo apache, sentía que entraba en un mundo lleno de colores, sonidos y emociones que no había experimentado antes. Las gemelas lo esperaban en la plaza del pueblo con entusiasmo, y cada encuentro se sentía como una pequeña aventura. Aquel día en particular, el hombre llegó un poco antes de lo habitual. Mientras caminaba por la calle principal, vio a las niñas sentadas en un tronco caído, dibujando figuras en la arena con palitos. Cuando lo vieron, saltaron de inmediato y corrieron hacia él, sus risas resonando por todo el camino. «Mire lo que hicimos hoy», dijo una de ellas, señalando un dibujo de un lobo rodeado de estrellas y montañas. ¿No es bonito? Sí, es increíble, respondió él, admirando la habilidad con que habían dibujado cada detalle. ¿Me enseñan cómo lo hicieron? Las niñas comenzaron a explicarle paso a paso, mientras él intentaba seguirlas con el palito y la arena. Entre risas y movimientos torpes, compartieron historias sobre los animales que habían visto en el bosque cercano y las leyendas que la madre les contaba cada noche antes de dormir. Él escuchaba fascinado, descubriendo un mundo lleno de imaginación y tradición que jamás habría conocido en la ciudad. Después de un rato, decidieron ir hacia la casa. Mientras caminaban,
Una de las niñas tomó la mano del hombre con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no se perdiera nada. El hombre sintió un vínculo profundo, algo que no se explicaba con palabras, pero que lo hacía sentir parte de esa familia sin haber sido formalmente incluido aún. Las niñas hablaban sin parar, contando pequeñas anécdotas de la escuela y sus juegos favoritos, y él escuchaba con atención, preguntando detalles y riendo con ellas. Al llegar a la casa, la madre los recibió con la calidez de siempre. Tenía preparado un pequeño picnic dentro de la sala, con mantas extendidas en el suelo y frutas frescas sobre una bandeja. Las gemelas se sentaron a su lado, y el hombre se unió con cuidado, observando cómo cada gesto, cada movimiento, estaba lleno de cuidado y dedicación. La madre servía el té con manos tranquilas, y él notaba que cada acción, por simple que fuera, reflejaba años de experiencia y amor. Durante la comida, comenzaron a surgir conversaciones más personales. Las niñas hablaban de sus sueños y deseos, mientras la madre contaba historias sobre su propia infancia y los valores que quería transmitirles. El hombre escuchaba, a veces sorprendido, otras veces conmovido. Comenzaba a comprender que su presencia no era solo un entretenimiento para las niñas, sino que poco a poco se estaba convirtiendo en un punto de apoyo silencioso dentro de la familia. Más tarde, decidieron salir a explorar un bosque cercano. Las niñas corrían delante, señalando flores y piedras, mientras él caminaba detrás, atento a cada movimiento. La madre lo seguía, tranquila pero vigilante, asegurándose de que todos estuvieran seguros. Durante el paseo, comenzaron a aparecer preguntas más profundas por parte de las niñas, sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre las personas. Señor, ¿usted cree que los adultos siempre saben lo que hacen? Preguntó una de las gemelas, mirando hacia el cielo mientras los rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles. Él sonrió, pensativo, y respondió, a veces creemos que sí, pero todos aprendemos de los errores y de lo que nos pasa. Lo importante es tratar de hacer lo mejor que podamos. La niña asintió, pero seguía mirando hacia él con una curiosidad intensa, como si estuviera intentando entender algo que no podía explicar con palabras. La otra gemela lo observaba en silencio, con una sonrisa tranquila, notando cada gesto y cada expresión. Él comprendió que había algo especial en cómo las niñas percibían el mundo, con atención, con empatía y con un sentido innato de conexión. Después de un largo paseo, regresaron a la casa. La madre le sugirió que ayudara a las niñas con un nuevo proyecto, construir un pequeño refugio de madera en el jardín, donde pudieran guardar sus juguetes y materiales de dibujo. El hombre aceptó con entusiasmo, y juntos comenzaron a trabajar. Las niñas traían tablas pequeñas y clavos, él sostenía las herramientas y supervisaba, mientras la madre los observaba, lista para intervenir si era necesario. Mientras martillaban y ensamblaban, las niñas hablaban de cosas simples pero significativas, sus amigos, sus juegos favoritos, y cómo querían decorar su nuevo refugio. Cada palabra, cada gesto, mostraba la confianza que habían empezado a depositar en él. Él, por su parte, sentía que ese momento no era solo un trabajo manual, sino un símbolo de conexión y construcción de lazos familiares. Al terminar, se sentaron juntos en el jardín, admirando el refugio que habían creado. Las niñas reían, saltando de emoción, y él sonreía, sintiendo una alegría profunda. La madre se acercó y les agradeció por el esfuerzo, recordándoles que los logros se celebran cuando se hacen con dedicación y cariño. Él entendió que aquel simple acto de construir algo juntos fortalecía mucho más que la madera, fortalecía la confianza, el afecto y la sensación de pertenencia. Más tarde, mientras la luz del sol comenzaba a apagarse, la madre lo invitó a caminar a solas con ella un momento. Caminaron por el patio, en silencio al principio, dejando que el sonido del viento y de las hojas llenara el aire. Luego, con una voz tranquila, comenzó a hablar. Usted ha demostrado ser alguien confiable y paciente con las niñas, dijo ella. Ellas lo aceptan, y yo también valoro la calma y el respeto que muestra. Por eso quería decirle que nuestra familia está abierta a que participe más en nuestras vidas.
No hay prisa, pero creo que es importante que lo sepa. El hombre la escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. No esperaba que su relación con esa familia tomara ese rumbo, pero al mismo tiempo, comprendía que todo lo que había vivido hasta ese momento no había sido casualidad. Las niñas, sin saberlo, lo habían invitado a formar parte de algo más grande, y la madre estaba confirmando que había un lugar para él en sus vidas. De regreso a la casa, las niñas lo recibieron con abrazos y sonrisas. Jugaron un poco más, compartieron historias y prepararon la cena juntos. Cada momento estaba lleno de interacción, aprendizaje y alegría compartida. El hombre sentía que cada gesto, cada mirada y cada palabra reforzaba el vínculo que poco a poco se estaba formando. Antes de despedirse esa noche, la madre le pidió que se quedara un poco más y los acompañara a observar el cielo estrellado. Salieron al campo cercano, donde la luz de las estrellas iluminaba la tierra y el aire fresco del atardecer les envolvía a todos. Las gemelas corrían entre la hierba, señalando constelaciones y creando nombres para cada estrella, mientras él y la madre los observaban con ternura. Fue un momento de silencio compartido, donde no era necesario hablar mucho para comprender la importancia de estar juntos. El hombre miró a las niñas, sonriendo, y se dio cuenta de que la conexión que sentían no era solo con ellas, sino con toda la familia. Había algo en la manera en que se movían, en sus risas y en sus miradas, que le hacía sentir que había encontrado un lugar al que podía pertenecer. Al regresar a la casa, las niñas lo abrazaron con fuerza, y él correspondió con cuidado, sintiendo un calor humano que no podía describir con palabras. La madre los observaba, sonriendo con calma, como si supiera que cada encuentro fortalecía los lazos invisibles que un día definirían la relación entre ellos. Esa noche, mientras regresaba a su ciudad, el hombre reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Comprendía que algo importante estaban haciendo, una relación basada en confianza, respeto y cariño mutuo, donde él tenía un papel que aún no terminaba de entender, pero que sentía necesario y valioso. Las niñas y la madre le habían mostrado que la familia no siempre se forma solo por sangre, sino también por la cercanía, la atención y el afecto compartido. Y mientras cerraba los ojos para dormir, su mente volvió una y otra vez a las gemelas jugando en el prado, al aroma de la comida en la cocina y a la mirada tranquila de la madre. Sabía que cada momento vivido ese día era un paso más en una historia que apenas comenzaba, llena de sorpresas, aprendizajes y emociones que cambiarían su vida para siempre. El día comenzó con la misma calma de siempre, pero en el aire había algo diferente, una sensación que el hombre no podía identificar del todo. Al llegar al pueblo, las gemelas lo recibieron con abrazos y sonrisas más amplias de lo habitual, como si supieran que algo importante iba a suceder ese día. Él, aunque no sabía qué esperar, sintió una mezcla de alegría y anticipación. Las niñas lo guiaron hacia la casa con pasos apresurados, contándole pequeños secretos y aventuras que habían planeado para la mañana. Corrían por los senderos de tierra, saltando charcos y riendo sin preocuparse por nada. El hombre la seguía con cuidado, disfrutando de cada instante, sintiendo que la rutina diaria se convertía en algo especial, lleno de significado y afecto. Al entrar a la casa, la madre los recibió con su habitual sonrisa tranquila. Había preparado un desayuno sencillo pero delicioso, tortillas recién hechas, miel y frutas frescas del huerto. Mientras desayunaban, las niñas hablaban sin parar sobre la escuela, los juegos y los animales del bosque, y él escuchaba atentamente, participando en sus risas y preguntas. Después de comer, la madre propuso una caminata por un sendero cercano que atravesaba un bosque lleno de árboles altos y flores silvestres. Las gemelas corrieron delante, señalando cada planta, cada piedra y cada insecto que encontraban. Él caminaba detrás, observando cada gesto, cada movimiento, y sintiendo cómo la cercanía con esa familia se hacía más fuerte con cada paso. Mientras avanzaban, las niñas comenzaron a hacer preguntas más profundas, sobre la vida, sobre las personas y sobre el mundo que las rodeaba. Él respondía con calma, tratando de enseñarles valores importantes, paciencia,
respeto y comprensión. A veces, las niñas se miraban entre ellas con una sonrisa cómplice, como si supieran que él estaba aprendiendo tanto de ellas como ellas de él. Al llegar a un claro en el bosque, la madre los llamó para sentarse. Allí, bajo la sombra de un árbol gigante, comenzó a hablar de manera más seria, pero siempre con ternura. «Hay algo que quiero decirte», dijo, mirando al hombre a los ojos. «Algo que es importante para nuestra familia y para nuestras hijas». Él la escuchaba en silencio, sintiendo un ligero nudo en el estómago. Sabía que sus palabras serían significativas, pero no imaginaba hasta qué punto. «Usted ha demostrado ser alguien paciente, atento y confiable», continuó ella. «Las niñas lo aceptan, y yo también siento que podría ser parte de nuestra vida. Con el tiempo, usted tendrá un papel importante en nuestra familia, como compañero y apoyo». El hombre se quedó en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una mezcla de sorpresa, emoción y responsabilidad lo invadió. No lo esperaba, pero al mismo tiempo, sentía que todo lo vivido hasta ese momento lo había preparado para este instante. Las gemelas, que habían escuchado parte de la conversación, se acercaron y lo abrazaron. Sus abrazos eran sinceros, llenos de alegría y confianza. Él las rodeó con sus brazos, sintiendo una conexión que trascendía las palabras. Comprendió que no solo estaba formando un vínculo con ellas, sino con toda la familia, y que su papel sería uno de amor, cuidado y apoyo constante. Después de ese momento, todos caminaron de regreso a la casa. La madre les propuso un juego, cada uno contaría algo que apreciara del otro. Las gemelas comenzaron a hablar de cómo él les hacía reír y cómo siempre escuchaba sus historias. El hombre, emocionado, dijo que admiraba su alegría, su creatividad y la forma en que la madre cuidaba de ellas con tanto cariño. La madre, a su vez, habló de cómo valoraba su paciencia y respeto, y cómo sentía que había encontrado a alguien con quien podía contar. El resto del día transcurrió entre juegos, risas y conversaciones profundas. Las niñas lo llevaron al jardín a mostrarle nuevas flores que habían plantado y luego al pequeño refugio de madera que habían construido juntos. Él las observaba con orgullo, entendiendo que cada momento compartido fortalecía el lazo familiar. Por la tarde, la madre sugirió preparar juntos la cena. Las niñas participaron activamente, cortando verduras, mezclando ingredientes y decorando los platos. Él ayudaba, supervisando y enseñando, pero también aprendiendo. Era un ambiente lleno de cooperación, respeto y cariño. Cada gesto, cada palabra, mostraba cómo se estaba consolidando una relación basada en confianza y afecto mutuo. Cuando terminó la cena, la madre propuso sentarse todos juntos para escuchar historias tradicionales de su cultura. Las gemelas se acomodaron a su alrededor, mientras el hombre escuchaba con atención y fascinación. Aprendió sobre leyendas, costumbres y valores que se transmitían de generación en generación, y comprendió que su lugar en esa familia no solo era emocional, sino también cultural. Había sido aceptado en un mundo lleno de historia y significado. Esa noche, mientras se preparaban para despedirse, la madre le pidió al hombre que se quedara un momento a hablar en privado. Caminaron por el jardín iluminado por la luz de la luna, y ella, con voz calmada y firme, le explicó que su aceptación en la familia sería gradual. No había prisa, pero era importante que él comprendiera la responsabilidad y el cariño que implicaba formar parte de la vida de las gemelas y de ella. Lo más importante, dijo ella, es el respeto y la sinceridad. Si podemos construir una relación basada en eso, todo lo demás vendrá naturalmente. El hombre asintió, sintiendo un profundo respeto por la mujer y una gran responsabilidad por las niñas. Comprendió que ser parte de esa familia significaba más que compartir momentos felices, significaba compromiso, paciencia y dedicación. Al regresar a la casa, las gemelas lo recibieron con abrazos y risas. Pasaron un rato jugando, compartiendo historias y planeando actividades para el día siguiente.
Cada momento estaba lleno de alegría, aprendizaje y cercanía, y el hombre sentía que estaba entrando en un mundo donde su presencia era valorada y necesaria. Esa noche, mientras regresaba a su ciudad, pensaba en todo lo que había sucedido, la confianza de las niñas, la serenidad de la madre, los pequeños momentos compartidos que fortalecían los lazos invisibles entre ellos. Comprendió que su vida había cambiado de manera significativa y que la relación que estaba comenzando a formar no solo sería importante para él, sino también para la familia que lo había aceptado con tanto cariño. Mientras cerraba los ojos para dormir, recordó las risas de las gemelas, la calidez de la madre y la belleza del paisaje que habían compartido. Sabía que lo que había comenzado era solo el primer paso de una historia más grande, una historia llena de sorpresas, emociones y aprendizajes que definirían su futuro y el de la familia que estaba comenzando a cuidar y a querer. La sensación de pertenencia era nueva para él, pero al mismo tiempo natural. Entendió que el vínculo que había formado con las niñas y la madre no dependía del tiempo, sino de la sinceridad, el respeto y la atención compartida. Esa realización lo llenó de paz y de gratitud, consciente de que su vida estaba a punto de transformarse en algo mucho más significativo y profundo de lo que jamás había imaginado. El día terminó con un silencio cómodo y lleno de significado. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo importante había sucedido. Las gemelas dormían tranquilas, la madre se retiró a descansar con serenidad y el hombre regresaba a su hogar reflexionando sobre la responsabilidad y la alegría de formar parte de una familia que, aunque aún no era completa en forma oficial, ya lo había aceptado en el corazón. El hombre llegó al pequeño pueblo apache con una sensación de calma que antes no había experimentado. Sabía que ese día sería diferente, que algo importante estaba por suceder, y que los lazos que había comenzado a formar con las gemelas y su madre se consolidarían aún más. Desde la distancia, vio a las niñas corriendo hacia él con sus risas habituales, llenando el aire de alegría y entusiasmo. «Señor», gritaron al unísono. «Hoy vamos a enseñarle algo muy especial». Él sonrió, dejando que la energía de las niñas lo envolviera mientras la seguía por los senderos de tierra. Cada paso que daban estaba lleno de emoción y anticipación. Las gemelas hablaban sin parar, compartiendo historias y pequeñas aventuras que habían vivido durante la semana. El hombre las escuchaba, participando en sus risas, preguntando detalles y disfrutando del momento. Por primera vez, se sentía completamente integrado en un mundo que antes le era ajeno, lleno de tradición, naturaleza y cariño sincero. Al llegar a la casa, la madre los recibió con su calma habitual. Había preparado un desayuno sencillo pero delicioso, tortillas frescas, frutas del huerto y miel dorada. Mientras comían, las niñas contaban historias sobre la escuela, los juegos que habían inventado y los animales del bosque. El hombre escuchaba atentamente, disfrutando cada momento, sintiendo que los vínculos que había creado se fortalecían con cada palabra, cada gesto y cada sonrisa compartida. Después del desayuno, la madre les propuso una actividad diferente, plantar un árbol en el jardín. Las niñas saltaron de emoción y el hombre aceptó participar con entusiasmo. Juntos, escogieron un lugar soleado, cavaron la tierra, colocaron el árbol con cuidado y lo regaron lentamente. Cada acción estaba llena de colaboración y aprendizaje. Mientras trabajaban, la madre hablaba sobre la importancia de cuidar la naturaleza, de enseñar a las niñas responsabilidad y amor por la vida. El hombre comprendió que su papel en la familia no era solo emocional, sino también práctico, acompañar, enseñar y proteger, mientras compartía momentos de alegría. Las niñas, mientras plantaban el árbol, comenzaron a hablar de sus sueños y deseos. Una de ellas dijo que quería aprender a tocar un instrumento, mientras que la otra soñaba con conocer a los animales del bosque más de cerca. El hombre escuchaba con atención, ofreciendo ideas y palabras de aliento. Cada conversación reforzaba la sensación de que su presencia era valorada y necesaria. Él comenzaba a entender que ser parte de esa familia significaba más que compañía, significaba contribuir al crecimiento, felicidad y bienestar de todos. Al mediodía,
la madre sugirió preparar juntos la comida. Las niñas participaron activamente, mezclando ingredientes y decorando los platos. Él ayudaba donde podía, aprendiendo las costumbres y recetas locales. Cada gesto, cada palabra y cada pequeña acción reforzaba la sensación de unidad familiar. Era un momento de cooperación y alegría, donde todos compartían responsabilidades y se enseñaban mutuamente. Después de la comida, la madre propuso un paseo por el río cercano. Las niñas corrían delante, explorando cada rincón, mientras el hombre y la madre lo seguían tranquilamente. En el camino, comenzaron a surgir preguntas más profundas. Las niñas preguntaban sobre la vida, las personas y la importancia de los valores como la paciencia, la honestidad y el respeto. Él respondía con calma, explicando de manera sencilla y clara, consciente de que cada respuesta sería una lección que las niñas llevarían consigo. Al llegar al río, se sentaron en la orilla y observaron el agua fluyendo. Las gemelas comenzaron a construir pequeñas barcas con hojas y palitos, y él las ayudó a colocarlas en el agua, viendo cómo flotaban suavemente. Era un momento sencillo, pero lleno de simbolismo. La vida seguía adelante, y ellos compartían juntos la alegría de crear y aprender. La madre los observaba, sonriendo con tranquilidad, consciente de que aquel día sería recordado como un paso importante en la consolidación de su familia. Más tarde, las niñas decidieron enseñar al hombre un juego tradicional que habían aprendido en la escuela. Corrieron entre los árboles, saltaron sobre piedras y rieron sin parar. Él la seguía, intentando mantenerse al día, mientras disfrutaba de cada instante. Se dio cuenta de que la relación con ellas había cambiado, ya no era solo alguien que jugaba, sino alguien en quien confiaban plenamente, alguien que había ganado un lugar especial en sus corazones. Al caer la tarde, la madre los invitó a sentarse bajo el árbol que habían plantado esa mañana. El hombre se sentó entre las niñas, mientras la madre les hablaba sobre la importancia de la familia, el cariño y el respeto mutuo. Cada palabra estaba llena de significado, y él escuchaba atentamente, comprendiendo que su lugar en esa familia ya no era provisional, era un compromiso de amor, apoyo y cuidado. Fue entonces cuando la madre lo miró con calma y dijo: «Hoy quería que todo fuera natural, pero también quería que supieras que eres parte de nuestra vida. Las niñas te quieren, yo te quiero cerca, y estoy segura de que juntos podemos construir algo hermoso». El hombre se quedó en silencio unos segundos, con el corazón lleno de emoción y gratitud. Comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido el inicio de un camino compartido, lleno de aprendizaje, cariño y responsabilidades. Las gemelas lo abrazaron con fuerza, y él respondió con cuidado, sintiendo que aquel abrazo representaba la confianza y el afecto que habían depositado en él. Esa noche, mientras cenaban juntos, la conversación se volvió más ligera, pero igual de significativa. Hablaron de los recuerdos del día, de las risas compartidas, de los juegos y de los pequeños logros. Cada palabra, cada gesto, fortalecía la sensación de unidad. El hombre comprendió que la verdadera familia no se construye solo con palabras, sino con acciones, cuidado y amor constante. Al terminar la cena, la madre propuso mirar las estrellas desde el patio. Salieron todos juntos, y las niñas corrieron entre la hierba, señalando constelaciones y creando historias para cada estrella. El hombre las observaba, sonriendo, y se dio cuenta de que no solo las había aceptado en su corazón, sino que también había aprendido a respetar y valorar la cultura, las tradiciones y la vida que compartían. La madre lo miró, tranquila y serena, y él comprendió que la aceptación y el cariño mutuo ya no necesitaban palabras para demostrarse. Mientras regresaban a la casa, las niñas hablaban de sus sueños futuros y de los juegos que querían inventar. Él escuchaba con atención, ofreciendo ideas y apoyo, consciente de que cada momento que compartía con ellas contribuía a su desarrollo y felicidad. La madre lo seguía, tranquila y segura, sabiendo que su decisión de abrir su familia a él había sido correcta. Esa noche, antes de despedirse, el hombre se sentó con las niñas a leer un cuento tradicional.
Mientras les contaba la historia, observó cómo sus ojos brillaban de emoción y curiosidad. Comprendió que su papel como figura cercana y confiable no solo implicaba cuidado, sino también enseñanza, compañía y cariño constante. Al final del día, mientras regresaba a su ciudad, el hombre reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Comprendía que los lazos que había formado no eran circunstanciales, sino fruto de confianza, respeto y afecto mutuo. Las niñas lo habían aceptado de manera natural, y la madre lo había integrado en la familia con paciencia y consideración. Cada sonrisa, cada abrazo y cada momento compartido reforzaban la idea de que ahora formaba parte de algo más grande, algo lleno de significado y amor. Mientras cerraba los ojos para dormir, recordó las risas de las gemelas corriendo por el prado, el aroma de la comida en la cocina y la mirada tranquila y segura de la madre. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que, aunque el camino no siempre sería fácil, había encontrado un lugar al que pertenecía y personas a quienes podía amar y cuidar. La sensación de pertenencia, que antes era desconocida, ahora se sentía natural y sólida. Comprendió que la familia no solo se define por la sangre, sino por los lazos que se construyen día a día con confianza, cariño y respeto. Y mientras el cielo nocturno brillaba con estrellas, él sonrió, consciente de que había comenzado un nuevo capítulo en su vida, lleno de emociones, aprendizajes y momentos compartidos con la familia que lo había recibido con los brazos abiertos. El hombre sabía que la historia que había empezado con una invitación inesperada de las gemelas se había transformado en algo mucho más grande, un compromiso de vida, un vínculo profundo y una familia a la que pertenecía, no solo por cercanía, sino por amor, cuidado y dedicación. Esa comprensión lo llenó de paz y gratitud, marcando el inicio de un futuro lleno de experiencias compartidas, risas, enseñanzas y afecto sincero. Y así, la vida de todos ellos comenzó a entrelazarse de manera natural. Las gemelas, el hombre y la madre continuaron creando recuerdos, compartiendo momentos de alegría, superando pequeños desafíos y disfrutando de cada día juntos. La historia que había comenzado con una simple invitación se convirtió en un relato de amor, confianza y unidad, un recordatorio de que la verdadera familia se construye con el corazón y con acciones llenas de afecto y respeto mutuo.